primera vez que aborda la Esmeralda en 1860 es a la edad de 12 años. Aquí recibe la terrible noticia de la muerte de Carmelita, su primera hija. 4 años antes del combate naval de Iquique, arriesga su vida para salvar a la Esmeralda de un naufragio definitivo en el puerto de Valparaíso a causa de una tormenta. Ahora nuevamente está en la Esmeralda como capitán. El combate de Iquique está lleno de pequeños hechos que pudieran haber cambiado la historia de Prat, pero el destino y la necesidad no lo quieren así. Mientras la Esmeralda y la Covadonga quedan a cargo del bloqueo de Iquique, Williams y Thompson zarpan con el resto de la flota para dar un audaz golpe contra la flota peruana en el Callao. Y en Iquique estaban los buques fundamentalmente porque de ahí salía el guardia de salirse. Y en segundo término porque resultaba evidente que en una guerra contra Chile el Perú tenía que fortificarse más al sur, de manera entonces que Iquique era realmente vital. Lo que los marinos chilenos ignoran es que los dos barcos más importantes de la flota peruana, el Huáscar y la Independencia, abandonan el Callao y navegan rumbo a Arica. En este escenario, con toda la flota chilena navegando hacia el norte y solo 2 débiles embarcaciones en Iquique, toda la costa chilena yacía indefensa ante un eventual ataque peruano realizado desde el mar. Una posibilidad que se volvería demasiado real gracias a la noche y la nieve. En ese trayecto, desde Callao y la escuadra chilena habiendo puesto rumbo hacia el norte, es que se cruzan sin verse y pasa la escuadra chilena hacia el norte y la escuadra peruana hacia el sur sin toparse. Es el 20 de mayo de 1879 y Prat envía su última carta a Carmela Carvajal. Nada nuevo, y quizás mucho hasta ahora. El dinero que van son 100 pesos. No necesita mandarme paños, tengo demasiados. Un beso a mis chiquitines y un abrazo para ti. Por la noche, en la pequeña reunión que se celebra en la Esmeralda, Prat brinda porque mañana, cuando la flota chilena ataque el Callao, será un gran día para Chile. Es el 21 de mayo de 1879, a las 7:15 de la mañana. Un vigía avista los humos de 2 barcos, el Huáscar y la Independencia. El reconocimiento que hace la Covadonga, los humos que aparecen hacia el norte, es debido a un marinero que había estado en el Perú, porque la mayor parte de la gente jamás había visto los buques peruanos. Avistaron los humos al norte y eso permitió a Condel dar la alarma con un cañonazo y alertar a la Esmeralda, que se encontraba un poco más al interior, que venían 2 buques y que eran los enemigos. Y al reconocerlo entonces, Condel vuelve con su buque a comunicarle a Prat el resultado de su investigación. La primera preocupación de Prat son sus hombres. Ordena que la tripulación almuerce. El soldado que no come es un muy mal soldado, ¿eh? Así que los ejércitos se arrastran sobre sus estómagos, decía Napoleón. Lo primero que hay que hacer es desayunar. Y los desayunos de esa época eran bastante contundentes, era como un almuerzo. Almuerzan e inmediatamente entonces los reúne. Hay testimonios que indican que se abrocha el uniforme de gala. Guarda la fotografía de Carmela y sus 2 hijos en su bolsillo. La reliquia del corazón de Jesús, el escapulario del Carmen, un pañuelo de hilo blanco y una medalla de la Purísima. Por último, empuña la espada. De fondo se escucha el zafarrancho de combate. La suerte está echada. El héroe y su destino se ven las caras frente a frente. Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nuestra bandera no se ha arreado nunca ante el enemigo, pero pues que no sea esta la ocasión de hacerlo. Y espero no sea esta la ocasión de hacerlo. Y si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! El valor de la arenga a través de la acción naval es tremendamente importante. La arenga de Nelson en Trafalgar fue impactante. Toda la gente en Inglaterra espera que todos cumplan con su deber. Fantástico. La arenga de Prat es más o menos similar. Ya se ha lanzado el primer golpe de adrenalina, si usted quiere, ¿eh? ¡Pah! Y a partir de ese minuto, nadie de los que está a bordo tiene el más mínimo deseo de rendirse. Sí, aquí hay que cumplir hasta el final y vamos a emular al comandante. La arenga no solo movilizaría a los que participaron en la batalla. Para el profesor de historia, Carlos Díaz, sus palabras pasarían a formar parte del alma nacional. Es probablemente la mejor arenga de combate de toda la historia registrada.
con una brevísima 5 frases y con una enorme densidad de sentido. Y con ello, primero, los preparó para enfrentar la muerte y a la vez a los sobrevivientes les dio una estructura para su recuerdo, que es lo que pasó como historia. Pratt se comunica por megáfono con Condell para recordarle las instrucciones del almirante Williams de situar los barcos chilenos entre los barcos peruanos e Iquique. Williams piensa que las embarcaciones peruanas no se atreverán a disparar por miedo a herir a la población civil. El análisis táctico de Pratt permite una posibilidad bastante buena en poder enfrentar en una mejor condición a estos buques. ¿Y cómo lo hace? Es posicionándose en un lugar en que la artillería adversaria le puede hacer el mínimo daño por temor a poder bombardear su propio territorio, y por otro lado lo hace evitando las mayores profundidades para evitar que el Huáscar los colonice. A las 8:15 de la mañana, la primera bala de cañón lanzada por el Huáscar explota entre la Covadonga y la Esmeralda y deben separarse. Punta Gruesa, que está un poco más allá de Iquique, si no estamos hablando de distancias muy grandes. En el caso de la Esmeralda no puede hacer ni tomar la misma estrategia por su velocidad. La situación cambia cuando los peruanos en tierra mueven sus fuerzas hacia el puerto y comienzan a disparar sobre el navío chileno. Cuando la Esmeralda queda entre dos fuegos, dos hechos que marcarían el combate se suceden. Apenas la Esmeralda empieza a moverse para evitar los disparos desde tierra, la caldera estalla. A partir de entonces, su velocidad será poco mayor que la de un hombre caminando. Y Grau se da cuenta de que el buque chileno no está protegido por torpedos y puede espolonearlo. Ellos pensaban que había un sector de torpedos, una zona en que había un peligro para ellos de torpedo. Así que cuando la Esmeralda se abandona esa posición producto de la fusilería de costa, en ese entonces para Grau se les facilita bastante las cosas y la decisión de espolonearlo lo tranquiliza bastante. Los proyectiles del Huáscar no dan en el blanco, pero los de la Esmeralda consiguen acertar en la cubierta y mantienen a raya el avance de Grau. Pero la potencia de los buques es una condición que no se puede ignorar. El combate es desigual. La Esmeralda es un buque y el Huáscar es un barco que corresponde a la última línea moderna que ha llegado hace 5 años, ¿no es cierto? Y que realmente es un modelo de lo que los americanos construyeron con el título de Monitor. Muy baja presentación, vale decir, estaba muy escondido, muy a ras de agua, es muy difícil pegarle. Y en segundo término, con una artillería bastante eficaz. De manera que estos cañones de 300 libras que tenía él, que corresponde a 150 kilos cada granada. Pero el comandante del Huáscar sabe que si los artilleros chilenos son mejores, él tiene a su disposición un gigantesco ariete de metal contra un frágil casco de madera. Entonces, ¿qué ocurrió? En vez de pegar a la Esmeralda, los tiros caían en la población. Y eso hace entonces que a medida que vaya pasando la mañana, Grau se impaciente y decide entonces provocar el abordaje. Grau ve su oportunidad y ordena avanzar a toda velocidad. La situación se vuelve insostenible. Quizás previendo el final, Pratt ordena que toda la documentación importante del barco sea destruida. En ese momento, las funciones que él cumple por instrucciones del capitán Pratt fue preocuparse de destruir la documentación. Y lo que él hace al momento de inicio del combate es justamente bajar a las oficinas del propio capitán Pratt y tomar toda la documentación que pudiera ser útil en ese momento para el enemigo en combate y destruirla, y la que no podía destruir, ponerla en una bolsa y tirarla al mar. Cuando el espolón del Monitor impacta a la Esmeralda, Pratt se encuentra con que medio metro más abajo está la cubierta del Huáscar. Esta es su oportunidad. Pratt salta al abordaje y él
de acuerdo con la consigna, es lo que tenía que hacer. El comandante salta al abordaje y lo sigue el máximo de su tripulación. Pero en el momento del contacto y al disparar los cañones a tocapeones, ¿qué ocurre? El resto no escuchó. Pratt ha dado la orden, pero el